En cuestión de formalización de pequeña y microempresa, usted ha sido un gran defensor de este sector, habla mucho de emprendedurismo, entonces, pero también nos propone por otra parte que se reduzcan los impuestos, que haya más tolerancia para ellos, que la SUNAT no tenga este afán de sancionarlos simplemente, sino que tenga una nueva tarea, ¿verdad? Por otra parte nos dice que el sueldo mínimo debería subirse a 1.000 soles. Si usted reduce impuestos, que es de donde, digamos, tenemos más posibilidades de poder aumentar un sueldo mínimo, ¿cómo logra eso? ¿Cómo lo balancea? A ver, nosotros no vamos a poder relegar sueldo mínimo a alguien por aumentar impuestos o porque tengan impuestos. Al contrario, si yo le reduzco impuestos a las empresas tendrán más recursos para tener con qué pagar el sueldo mínimo. Nuestra propuesta es que el sueldo mínimo sea a las empresas grandes y formales. Y el sueldo mínimo a 1.000 soles es una medida que va a ayudar a reactivar la economía de manera inmediata. Dos, es poner en menos paridad del dólar el sueldo mínimo. La gente gana hoy menos y la gente compra. El pollo viene en dólares, los útiles escolares vienen en dólares, el precio de la gasolina no nos los han bajado, la electricidad ha subido. Entonces, no es una medida demagógica, es una medida que ayudará a reactivar la economía porque la gente tendrá poder adquisitivo. Pero nosotros no estamos proponiendo que ese sueldo mínimo sea aplicado a la pequeña, mediana y microempresa. Esa es la defensa de la gran empresa y de la empresa oligopólica. No me ponga sueldo mínimo. Yo creo que la gran empresa en nuestro país ya ganó bastante y ya tuvo bastantes privilegios. Quiero esos privilegios trasladárselo a la pequeña, mediana y microempresa. En general creería que ninguna empresa debería tener privilegios, pero por ahora la mediana, pequeña y microempresa en el Perú es la que tiene que tener la alfombra roja que ha tenido la gran empresa. Porque no hemos construido un mercado abierto, no hemos construido un capitalismo en el que yo creo. Yo creo en el capitalismo popular, y quiero que la gente sea dueña y sea propietaria. Pero con el esquema que tenemos ahora, te aseguro que vamos a un camino de oligopolios. Y te aseguro que es un esquema que es muchísimo más injusto de lo que creemos. Entonces, proponer sueldo mínimo es ir al sueldo con la paridad cambiaria que se tenía antes. Dos, ese sueldo mínimo que lo paguen las grandes empresas, que ya ganaron bastante. Y tres, la pequeña y mediana empresa que tenga, igual que la grande, menos impuestos, que no tenga detracciones de la SUNAT que le quita la liquidez, que tenga mucho más facilidades y que no tenga que pagar el impuesto extraordinario del que nadie habla, que pagan las empresas pequeñas y chiquitas hoy en día. Es el impuesto de los cupos, porque la gran empresa no paga cupos, porque la gran empresa está defendida, tiene sus guachimanes, pero el chico que tiene su puesto en una ferretería en el Porvenir en Trujillo paga cupos, que pueden llegar a ser 8 a 10% de sus ingresos. Y eso no le importaba a ningún gobierno, porque no les importa la pequeña, mediana y microempresa. Hablamos de empresa de la boca para afuera, pero no hablamos de los grandes generadores de riqueza, que es la pequeña, mediana y microempresa. Aclarar un último punto sobre las MIPE. En el plan de gobierno se menciona que si las MIPES contratan a jóvenes, a estas se les van a reducir los impuestos. Sin embargo, usted me acaba de decir que los jóvenes que van a ser contratados por grandes empresas, estas tendrían la obligación de pagarles al menos 1.000 soles, ¿verdad? En el caso de las MIPE me dice que no se van a poner esas condiciones. Entonces, un joven se vería en desventaja y preferiría trabajar para una gran empresa si le van a pagar 1.000 y no 750. Sí, a ver, nosotros lo primero que hemos querido es que el joven no sea contratado como un pulpín, ¿no es cierto? Es decir, te contrato y te disminuyo la categoría. El Estado dijo, voy a promover el empleo juvenil y por tanto, tú, gran empresa, si contratas a estos chicos, te lo voy a dar con menos derechos. Eso fue. Y la gran empresa, gracias, dámelo pues. Lo que el Estado debió hacer es decirle a la gran empresa, si tú contratas jóvenes, yo te voy a cobrar menos impuestos. Pero el Estado nunca quiere perder. El Estado quiere cobrar como dé lugar.
Entonces tú usas un mecanismo de incentivo y le dices a la gran empresa, si contratas jóvenes, yo te voy a cobrar menos. Lo mismo le decimos a la pequeña y microempresa. Si tú contratas jóvenes, yo te voy a apoyar. El joven podría decidir irse a la gran empresa donde le pueden pagar más. Sí, está su derecho. Es un mercado abierto. Sin embargo, el joven podrá apreciar que cuando trabaja en una gran empresa, aprenderá a ser empleado o obrero. Y cuando trabaja en una pequeña y mediana empresa, su posibilidad de avanzar y de aprender a gestionar una empresa será mayor. A la pequeña, mediana y microempresa nosotros no queremos fijarle un sueldo mínimo, porque sería caro. A la grande sí. Pero a ambas, grande, mediana y pequeña, si contratan jóvenes, vamos a darles un incentivo. Tú podrás decirme, sí, pero además de eso estás proponiendo reducción de impuestos. Entonces vas a dejar al fisco con pocos recursos. Y yo te diré, sí. ¿Para qué quiere el fisco más recursos si no es capaz de gastar? Si todos los años, cuando se cierra el presupuesto, el gobierno central no ha gastado, no ha ejecutado su presupuesto, el gobierno central no ejecuta más allá del 85 o 88% de su presupuesto. Ningún gobierno regional, ningún gobierno municipal. Sin embargo, todos los meses nos torturan la vida pidiéndonos dinero, dinero, dinero. Retienen nuestro dinero. Entonces uno dice, ¿para qué le voy a dar a un Estado? Dejando al margen que sea corrupto, al margen de que se van a tirar la plata, que es ineficiente. Dejémosle el dinero a la gente. La gente sabe qué hacer con la riqueza en su bolsillo.